Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para nuestra reflexión de la tarde de hoy. Reflexión de hoy. Ayer, observando lo ocurrido en la Asamblea Nacional Venezolana, es obvio que uno concluye que se trata de una especie del denominado trapo rojo que intenta evadir o distraer a la población de los temas tremendos que están ocurriendo en el país. Por ejemplo, el que ayer hayan votado de su trabajo a la presidenta del Banco Central de Venezuela pasó por debajo de la mesa de la discusión política venezolana por el escándalo de la Asamblea Nacional del día de ayer. Y yo, mis queridos amigos, no voy a referirme a la expulsión de la presidenta del Banco Central de Venezuela. Me voy a referir al escándalo. Voy a hacerle el juego al gobierno. Pero creo que hay que hablar estas cosas. Lo que ayer escuchamos y vimos en la Asamblea Nacional fue un despropósito gigantesco. A mí me causó mucha vergüenza ver a gente que yo conocí cuando eran espalderos de Hugo Chávez, o ver a mujeres diputadas a la Asamblea Nacional reírse cuando Pedro Carreño y otro diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela intentaban moler, destruir moralmente a Enrique Capriles y a gente que lo acompaña en su partido Primero Justicia. Y es, amigos míos, absolutamente vergonzoso y aberrante lo que dijo Pedro Carreño. Avergüenza a la nación venezolana. Que eso sea un diputado a la Asamblea Nacional, al Parlamento donde está representado el poder popular, al Parlamento donde se debaten las leyes de Venezuela, donde se crean las leyes, al Parlamento donde se controla a los poderes públicos, y que eso sea un diputado a la Asamblea Nacional. Yo pregunto, ¿qué carrizo le importa a Carreño si Capriles es homosexual o no? ¿Cuál es el problema? Los países del mundo, mis queridos amigos, han intentado hacer un esfuerzo por permitir y obligar a los ciudadanos a respetar la dignidad humana de los demás. La dignidad humana, mis queridos amigos, es el respeto a la persona humana en su figura y en sus decisiones personales. Y cuando la dignidad humana es expuesta al escarnio, no es esa persona a la cual está siendo sometida al escarnio la que resulta afectada. Resulta afectado quien hace el escarnio, pero más afectada resulta la sociedad entera, que tiene que soportar y vivir cómo desde el altísimo poder se daña y se afecta a las minorías, se daña y se afecta a la gente por su religión, por su color o por su inclinación sexual. Son aberraciones. Yo creo que no me queda otro calificativo que calificar, y disculpen la redundancia, a Pedro Carreño y a Diosdado Cabello y a todos los que los acompañan en aberrados. Aberrados, mis queridos amigos, porque no puede calificarse de otra persona a quien pretende moler moralmente a un ciudadano por razón de su inclinación sexual o de su religión o su color de piel o su raza. Hay cosas, mis queridos amigos, que el mundo ha venido superando poco a poco, que las naciones del mundo, que después de los tratados de Yalta, vino la Carta de las Naciones Unidas, las cartas de los derechos del hombre, las cartas, mis queridos amigos, que intentaron ponerle un límite a la violación de los derechos humanos de las personas. Y cuando a una persona se le sacrifica moralmente, se le está dañando un derecho humano, que es el derecho a la dignidad. A la dignidad. Los presos, los ladrones,
los corruptos, las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, los mendigos, los ricos, los pobres, todos tienen derecho a que se respete su dignidad. Eventualmente, mis queridos amigos, al ser humano, fuera de sus bienes materiales, lo único que le queda es su dignidad. Y cuando esa dignidad es atropellada desde el alto gobierno, uno lo que siente es vergüenza. Qué bajo cayó la Asamblea Nacional Venezolana, qué bajo cayó el alto gobierno. Desde que comenzaron a gobernar, recuerdo cuando Luis Michelena era ministro de Relaciones Interiores, que llamó a un fiscal del Ministerio Público homosexual para destruirlo moralmente, porque el señor estaba denunciando algo que lo involucraba a él. Comenzamos a observar cómo ese tipo de ataques, ese tipo de actos de repudio se han hecho permanentes por parte de este gobierno. Gobierno, mis queridos amigos, donde el propio presidente de la República, en su momento, se atrevió a ofender la dignidad de su propia mujer, de la que se supone es la mujer que ama y la madre de sus hijos, cuando le dijo, ahora te doy lo tuyo, más tarde te doy lo tuyo, como si fuese una prostituta. Ni a una prostituta se le trata de ese modo, ni a una prostituta, insisto, se le trata de ese modo. Pero estamos, amigos míos, en un país al revés, en un país donde los caballos están colocados detrás de la carreta, en un país que con tal de tapar un escándalo se destruye la dignidad de las personas. Insisto, por eso caigo en el trapo rojo del gobierno. Caigo con toda justificación y con toda razón. Porque lo único que le queda al ser humano, mis queridos amigos, cuando todo se le acaba, es su dignidad. Y nadie tiene derecho a ofender la dignidad de una persona. La dignidad en sus derechos humanos fundamentales. El respeto a sus creencias, el respeto a su raza, el respeto a su color de piel, el respeto a su sexualidad y al tener derecho a la privacidad de esa sexualidad. Son derechos inalienables de la persona humana, que en nada tienen que ver con la corrupción administrativa, ni con los corruptos, ni con los ladrones. Estoy hablando de las cosas esenciales del ser humano que se deben respetar, Ni a una prostituta se le dice, ahora te doy lo tuyo, ni a una prostituta, porque hay que aprender lo que mucha gente jamás aprendió, porque pareciera que no tuvieron ni padre, ni madre, ni escuela, nadie que les enseñara lo que significa la palabra dignidad. Ayer me decía mi mujer, qué suerte que perdiste las elecciones, porque estar allí es casi que insoportable. Hay que tener mucha dignidad para ser diputado a la Asamblea Nacional y tener que enfrentar esos ataques propios de los aberrados, propios de las mentes enfermas, propios de quienes no tienen razón, y para intentar tapar su sinrazón descomponen y dañan y afectan a la dignidad del ser humano. Hoy, desde esta silla, como ciudadano, como padre de familia, los convoco a todos ustedes, mis queridos amigos, a rechazar abiertamente, a ustedes, amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, a ustedes, padres y madres de familia, que tienen que velar por la dignidad de sus hijos, aunque estén presos, aunque hayan cometido errores, aunque tengan el color de piel que tengan, aunque tengan la inclinación sexual que tengan, estamos obligados a defender la dignidad de los nuestros. Y lo que se hizo ayer en la Asamblea Nacional le ocurrió a Capriles y a su secretario privado, al secretario del despacho. Mañana le puede ocurrir a usted. Por eso lo llamo a rechazar absolutamente, a rechazar abierta y decididamente a quienes no creen en la dignidad humana. Son los hijos de aquel que le dijo a su esposa en cámara de televisión, más tarde te doy lo tuyo. Esa es la dignidad que ellos creen que tiene el ser humano. Los invito, mis queridos amigos, a rechazar y a rechazar absolutamente a quienes pretenden enlodar al país en su propio basurero,
en su propio charco, que pretenden desmoralizar a la población venezolana para que todos seamos iguales. Y no somos iguales. Los que están en el charco son ellos. El resto de los ciudadanos tienen derecho absoluto al respeto de su dignidad. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Para tus compras en Estados Unidos, Red de Medios Cargo. Visita nuestra página web reddemedioscargo.com. Regístrate, vas a recibir un número de casillero y comienza a comprar y a enviar a Red de Medios Cargo, que ellos lo llevan a tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Para mayor información, llámanos a nuestro número telefónico 0261-250-47 de Red de Medios Cargo.